Antes de sumergirnos en la historia, no olviden darle like al video y decirnos en los comentarios desde donde nos están viendo. Lo primero que sintió no fue el sol abrasador de la frontera cayendo sin piedad sobre su piel, ni el polvo seco que se le metía en la boca obligándola a toser tierra. Fue el ardor en la pierna, un dolor vivo, feroz, un fuego que no venía del clima, sino de las manos de hombres crueles. Ese dolor le recordó algo que nunca había logrado borrar del todo, todavía era alguien a quien podían lastimar. Sunny, la joven con sangre apache, permanecía de pie en el patio del rancho, descalza, con los pies hundidos en una tierra pálida y resquebrajada que parecía piel muerta bajo el sol. La cerca de madera crujía con cada ráfaga de viento, como si el propio lugar se quejara de los años y el abandono. En algún punto cercano, un caballo golpeó el suelo con la pezuña, inquieto, oliendo el miedo en el aire. Ella no había dormido, tampoco había comido lo suficiente como para sentir fuerza en el cuerpo, pero su mente seguía alerta, afilada por el terror a no bajar nunca la guardia. El vestido se le pegaba al cuerpo como si hubiera aprendido su forma a través del sufrimiento, manchado de polvo, de sudor viejo y de algo más oscuro que Sunny prefería no nombrar. A unos pasos de distancia, sentado sobre un banco bajo y torcido, estaba Arden Blackridge. Tenía los codos apoyados en las rodillas y el sombrero hundido hasta casi ocultarle el rostro. Desde que habían llegado al rancho, no había pronunciado una sola palabra. Ese silencio era peor que los gritos, más pesado que los insultos, más asfixiante que las amenazas. Las manos de Sunny comenzaron a temblar sin que ella pudiera evitarlo, eso era lo que más odiaba, que su cuerpo aún reaccionara como si esperara el siguiente golpe. Tomó aire con dificultad, sintiendo cómo raspaba su garganta, y bajó la mano lentamente para sujetar el borde de su vestido. La tela se resistió por un instante, pero Sunny la levantó de todos modos. El moretón en su muslo era horrible, inflamado, oscureciéndose hasta casi volverse negro donde el hierro la había rozado durante el trayecto. La marca seca de sangre indicaba el punto exacto donde las cadenas habían mordido. No era una herida reciente, pero ardía como si acabara de ocurrir. Era el tipo de marca que dejan las cadenas cuando los hombres dicen que solo es negocio. Sunny sostuvo la tela levantada solo el tiempo suficiente para que él lo viera. Ni un segundo más. Cuando habló, su voz salió vacía, sin llanto ni rabia, desnuda de todo excepto de la cruda verdad. Pagaste por mí, ahora hazlo. Las palabras cayeron al suelo entre ambos, pesadas como piedras. Si Arden hubiera reaccionado como la mayoría de los hombres en el oeste, la historia habría terminado allí mismo en una tragedia silenciosa. Pero no lo hizo. Levantó la cabeza despacio. Sus ojos fueron primero hacia la herida y luego se apartaron con rapidez, como si aquella visión lo hubiera golpeado por dentro. No miró su rostro, no miró su cuerpo con lujuria, miró el suelo con vergüenza ajena. Su mandíbula estaba tensa, conteniendo algo peligroso en el pecho. Entonces se puso de pie, cruzó la corta distancia sin prisa, se quitó el sombrero y lo dejó a un lado con cuidado. Y en ese momento, Sunny sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, no era miedo, sino la incómoda sensación de que tal vez, por primera vez, la historia no iba a seguir el camino del infierno. Arden Blackridge se arrodilló en el polvo frente a ella. No levantó la mirada indebidamente. Sus ojos quedaron a la altura de sus rodillas. Con movimientos lentos, sacó un pequeño frasco y un trozo de tela limpia de su abrigo. Voy a limpiar esa herida, dijo en voz baja, ronca. Si me lo permites. No fue una orden, fue una petición. Vertió el alcohol sobre la tela y, cuando tocó su piel, Sunny se estremeció. El ardor fue inmediato, un dolor limpio, diferente al de la humillación. Arden trabajó despacio, con extremo cuidado, como si esa herida no perteneciera a una mujer comprada, sino a alguien a quien debía algo sagrado. Pagué para detenerlos, murmuró sin mirarla. No para tocarte. Al escuchar esas palabras, los dedos de Sunny se aflojaron y la tela del vestido cayó de nuevo. Él se puso de pie y sacó del bolsillo el papel doblado, el documento de venta con tinta y sello. Encendió un cerillo y el papel ardió de inmediato. No eres propiedad de nadie aquí, sentenció Arden mientras las cenizas se las llevaba el viento.
Pero Sunny vio algo más, una cortina moviéndose apenas en la casa grande. Alguien los observaba. Esa noche, el rancho no dormía. Sunny se recostó en el catre de la pequeña cabaña de invitados, escuchando la casa respirar. Si él no la reclamaba, ¿por qué estaba allí? La mañana llegó con el calor de Texas golpeando temprano. Sunny salió y vio a Arden trabajando en silencio, reparando cercas, evitando mirar hacia la casa grande. Era un hombre cargado de secretos. A media tarde, el aire cambió. Los caballos levantaron la cabeza y una línea de polvo apareció en el horizonte. No era un viajero perdido, venían directo al rancho. Arden se enderezó, con los nudillos blancos sobre el poste. Eran 3 jinetes. El de adelante llevaba una placa que brillaba con burla bajo el sol, el Sheriff Salas Reed. Vaya, vaya, dijo Reed con voz suave como aceite hirviendo. No esperaba encontrarte tan lejos. Sus ojos pasaron de Arden a Sunny, y ella sintió el frío de una serpiente trepando por su espalda. Era una mirada de reconocimiento, de propiedad. Es un largo camino desde Fort Worth, dijo el sheriff. Arden se interpuso. ¿Tiene algún asunto aquí? Reed sacó una bala del bolsillo, una sola, y la puso sobre el poste de la cerca. Solo revisando cabos sueltos. Esa muchacha. Hart, ¿verdad? Creí que toda esa familia se había quemado. La mención del apellido golpeó a Sunny. Reed sonrió con malicia. Te estaré viendo, amenazó antes de girar su caballo y marcharse con sus hombres. Arden tomó la bala, fría y pesada. Esa noche, Arden dejó la puerta de la casa grande abierta. Sunny entró, atraída por el misterio. Sobre la mesa, puso el viejo reloj de su padre, el único objeto que le quedaba de su vida anterior. Tú lo conocías, dijo ella. Arden asintió. Sí. Vinieron de noche. Dijeron que tu padre ocupaba tierras ajenas. Monté para advertirle, pero llegué tarde. La casa ya ardía. El silencio era denso. De pronto, un crujido vino del pasillo oscuro. Está bien, dijo Arden, no a Sunny, sino a la oscuridad. Una figura emergió de las sombras. Una mujer delgada, con una cicatriz vieja de quemadura en el cuello. Sunny dejó de respirar. Ibli, susurró. Su hermana, a la que creía muerta en el incendio, estaba allí, viva, oculta. Mi nombre es Ibli, confirmó la mujer con voz quebrada. La viga cayó, me atrapó. Arden me sacó. Me escondí todos estos años. Arden carraspeó. Nos casamos. Para que ella pudiera quedarse en la tierra sin que la ley la colgara. La verdad cayó sobre la mesa más pesada que el plomo. Ibli había vivido como un fantasma en su propia casa para sobrevivir. Va a regresar, dijo Ibli mirando la ventana. Y tenía razón. El Sheriff Reed no era hombre de dejar presas sueltas. Al día siguiente, el sonido de cascos volvió, pero esta vez con más furia. Reed y sus hombres rodearon la casa. El sheriff entró sin llamar, con una orden de desalojo en la mano. Tengo un papel que dice que puedo llevarme a cualquiera vinculado con la propiedad Hart. Miró a Sunny y luego a Ibli, quien había salido de las sombras por primera vez en años. Vaya, la muerta camina. Reed sonrió. Esa tierra fue robada, y ahora vengo a cobrar. Arden bloqueó el paso, mano cerca del revólver. No las vas a tocar. Fue entonces cuando Ibli apretó la mano de Sunny. La caja de lata, susurró. Debajo del tercer establo. Sunny recordó las palabras de su padre. El tercer establo, gritó. La sonrisa de Reed vaciló. Arden envió a Sunny con la mirada. Ella corrió mientras los hombres de Reed desenfundaban a medias. Minutos que parecieron horas después, regresó con una caja oxidada. Al abrirla, no había dinero, sino el cuaderno de registros original, con fechas y firmas anteriores a cualquier reclamo del sheriff. Tu padre se burlaba de mí, siseó Reed, perdiendo la compostura. Esto prueba que la tierra es legítima, dijo Ibli con fuerza. Reed puso la mano en su arma,
Pero Arden ya estaba apuntando desde la cadera, sin haber sacado el arma del todo, solo mostrando la intención letal. «Lárgate, Silas». El sheriff miró los papeles, miró el cañón invisible de Arden y calculó sus probabilidades. «¿Crees que ganaste?», escupió. «Creo que volverás», respondió Arden. Reed se marchó, pero la amenaza quedó flotando en el polvo. Sunny, Idley y Arden se quedaron en el porche. Sabían que no había terminado. Hombres como Reed siempre vuelven. Pero por primera vez, no eran víctimas aisladas, eran una familia forjada en el fuego y el dolor. Sunny miró el horizonte. El moretón en su pierna dolía menos. Ya no era una esclava fugitiva, era una dueña de su destino. La próxima vez que Silas Reed cruzara ese camino, no se enfrentaría a fantasmas ni a mujeres asustadas. Se enfrentaría a 3 personas que habían decidido que la tierra bajo sus pies valía la pena la sangre que costaría defenderla. Si disfrutas historias como esta, historias sobre personas que encuentran el camino de regreso después de los días más oscuros, te invitamos a presionar el botón de me gusta. Eso ayuda a que este canal llegue a más personas que quizá necesitan un poco de esperanza mientras toman su café por la tarde. Y no olvides suscribirte para no perderte la siguiente historia. Todavía tengo muchas leyendas del viejo oeste que compartir y de verdad me gustaría saber qué tipo de historias quieres escuchar después, porque hay algo que todos aprendemos tarde o temprano. La vida va a levantarte polvo en la cara, va a intentar convencerte de que el pasado tiene la última palabra, pero no la tiene. No, si decides que sigues aquí, que sigues respirando y que todavía tienes derecho a construir algo mejor. Y cuando Silas Reed regrese finalmente a ese rancho con más hombres y más mentiras, la verdadera pregunta no será si ellos tienen miedo. La verdadera pregunta será esta: ¿están listos para enfrentar a una mujer que ha decidido dejar de ser poseída, ni siquiera por su propio miedo?